Muy bien, ya para el día de hoy tenemos nuestra tercer clase de Conociendo mi Karma a través de la numerología. La primera clase vimos lo que es la numerología, también vimos nuestro número de personalidad o ego, que es cómo nos relacionamos. La segunda clase pudimos ver lo que eran vidas pasadas, también estuvimos viendo la polaridad de cada cuadrante. Asimismo, vimos qué significaba tener un número en cada tipo de cuadrante a lo largo de esta clase. Pues para cerrar ya el tema de Conociendo mi Karma, en esta tercera clase vamos a ver nuestro número de karma en el camino de vida, el nivel de vibración y por último, cómo podemos conectar esos tres cuadrantes para hacer una lectura completa de nuestro karma, que es decir, lo que nos hace falta trabajar. Recordemos que karma significa acción. Entonces, lo que nos falta de accionar, lo que nos falta todavía para estar trabajando. Pues bien, vamos a ver. Como ya habíamos visto anteriormente, déjenme checo aquí el puntero. Aquí está. Lo que vamos a ocupar para una lectura del karma es una lectura completa, es nuestro número de personalidad, nuestro número de vidas pasadas. Sin embargo, cuando sacamos el karma en camino de vida, también nos vamos a apoyar del alma, de la esencia. Entonces, para poder sacar esta cifra de acá, que es nuestro karma en el camino de vida, vamos a hacer una sumatoria de nuestro día de nacimiento, nuestro mes de nacimiento y nuestro año, pero no lo vamos a reducir totalmente. Ahorita les voy a enseñar qué cifras vamos a utilizar. Vamos a poner un ejemplo. Aquí les tengo el ejemplo de alguien que nació el 21 de febrero de 1979. Recordando qué personalidad tenemos polaridad positiva y negativa, es decir, masculino y femenino. En destino o vidas pasadas solamente tenemos una polaridad negativa. En esta ocasión nos vamos a apoyar de un número de esencia. Se los puse aquí, que también es una polaridad positiva y negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener cosas activas y cosas que todavía no están activas. Cosas con energía femenina y cosas con energía masculina. Cosas que ya hemos trabajado y otras que nos faltan por trabajar. ¿Cómo sacamos la vibración? Ahí ya saben, aquí es como práctico. Vayan agarrando una hojita y papel y váyanlo haciendo. El ejemplo es de esta persona, si nace el 21, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el alma haciendo una reducción teosófica, es decir, hasta llegar a una sola cifra. Y sumamos el 2 más el 1 y nos va a dar 3. Hacemos lo mismo con personalidad. En este caso es de febrero, no hace falta hacer una reducción. En el caso que fuese de diciembre y de noviembre, aquí sí vamos a hacer una reducción teosófica, específicamente para el caso de karma. Ya les había comentado anteriormente que los números maestros no se reducen. Sin embargo, para sacar la vibración kármica en nuestro camino de vida, sí vamos a hacer esta reducción teosófica. En el caso de este ejemplo es un 2, no hace falta hacerlo. Sin embargo, si alguien tuviera en personalidad un 11, recordando que personalidad es el mes de nacimiento, alma es nuestro día de nacimiento. Se me pasó decirlo. Que a veces se me olvida que hay algunas personas que todavía no saben tanto de numerología. Entonces, alma es el día de nuestro nacimiento. Si nosotros nacimos un 21, si nosotros nacimos un 28, si nacimos un 13, vamos a hacer esta reducción. Vamos a sumar 1 y 4, si fue el 13. En este caso es el 21, sumamos el 2 más el 1. Personalidad, les comento, los meses de noviembre y el mes de diciembre, meses noviembre y diciembre, sí se suman.
en este caso específicamente para sacar la vibración del karma. Ya para destino, igual, hacemos una reducción teosófica. Si nosotros hacemos esta reducción, diría que estamos sumando aquí nuestra alma o esencia, acá nuestro mes de nacimiento, que es nuestra personalidad o ego, recordando que ego es la falsa ilusión de la separación que tengo con el otro. Esa separación tal no existe, pero nosotros, dentro de esta dimensión que vivimos, dentro de la dualidad, nos sentimos separados. Y es por eso que pensamos que el otro es el otro y yo soy yo. Sin entender que todos somos una misma fuente. Todos somos parte de la fuente, parte del mismo mar, solo gotitas en diferentes frascos, pero es la misma esencia. Ya para destinos y destino, vidas pasadas, igual la reducción y hacemos la suma del alma, que es el número 3, nuestro día de nacimiento, luego la personalidad o el destino, que es el 2, que es nuestro mes de nacimiento, y el destino o vidas pasadas, que es nuestro año de nacimiento. En este caso, si ustedes se fijan, nace en 1979, sumamos dígito a dígito, 1 más 9 más 7 más 9 nos da 26. Hacemos otra reducción teosófica y nos da 26. Lo volvemos a reducir y ya nos da 8. Ojo, ¿hasta dónde dejamos de reducir? Hasta aquí. Si ustedes se fijan, si hiciéramos otra reducción, daría un número 4. Pero como lo que queremos saber es el karma dentro de nuestra misión, podríamos saber que nuestra misión es un número 4, pero el nivel kármico es el número 13. Lo que vamos a experimentar en nuestra misión de vida, en nuestro camino de vida, es la energía del número 13. A ver. Para la numerología, los números que nos generan karma, un mal karma, porque acuérdense que tenemos dharma o buen karma, como le quieren llamar, y tenemos tareas pendientes, acciones pendientes por realizar, que puede ser un mal karma. En este caso, yo les puse las cifras que generan, que nos representan un mal karma. Y solamente son 4 números, que es el 13, es el 14, es el 16 y es el 19. Estos números nos van a decir que tenemos que esforzarnos un poquito más, trabajar un poquito más que las otras personas. Ojo con estos números. Estos números nos pueden indicar un karma en nuestra misión, o si nosotros nacimos un 13, un karma en nuestra esencia. Bueno, en el caso de personalidad no sería posible. En el caso de vidas pasadas sí, y en el de misión sí. En el caso de ego, personalidad, no. No tendríamos ningún 13, ningún 14, porque recordemos que solamente tenemos 12 meses en el año, entonces llegaremos hasta el número 12. Pero los números 13, 14, 16 y 19 son los números que traen una carga con más acciones a realizar, con cosas que dejamos pendientes todavía. Entonces, si tenemos un 13 o un 14 en nuestro número de alma, nos está diciendo que nos tenemos que esforzar un poco más, que tenemos que nivelar un poquito más, dar como ese plus con referente a mi esencia, es decir, en lo que me mueve, en mi impulso. Hay que recordar que todo lo que es el alma es algo que nosotros traemos para trabajar en nuestro interior. Lo que es la personalidad es hacia afuera. En este tema específico del karma, no vimos o no nos adentramos en cuadrantes como tal del alma y en cuadrantes de dones. Sin embargo, sí les comentaba que dentro de nuestro pentagrama, los cuadrantes de arriba, lo que es el alma y los dones, nos van a venir a representar nuestro impulso interior, lo que nos mueve, lo que tenemos adentro. Sin embargo, nuestras vidas pasadas y nuestra personalidad representa el cómo nos desenvolvemos hacia afuera.
Asimismo, si nosotros tenemos, sin llegar a la última reducción teosófica, dentro de alma, un número 13, un 14, un 16, vamos a tener que esforzarnos un poquito más para poder vibrar de manera que nuestra alma tenga ese desarrollo, que nuestra alma vaya evolucionando, la energía se vaya sublimando cada vez más. En el caso de vidas pasadas, es igual. O sea, nos va a dar como esa pista de tal vez el exceso que tuvimos, de lo que nos faltó un poquito trabajar y también la sombra, como veíamos en la clase pasada, que para los que no la vieron, ahí les mandé el link, lo pueden checar dentro de la lista de reproducción del canal. Pueden checar cómo muchas veces traemos esta sombra y nos va dejando esa huella dentro de nuestro presente. ¿Cómo nos libramos de ella? Haciéndolo consciente. Pues bueno, el 13, 14, 16 y 19 nos van a mostrar esta necesidad de poder sublimar un poco más esa energía, de trabajar, de equilibrar, y nos va a costar un poquito más de trabajo, pero va a ayudar a la evolución de nuestra alma, porque al final de cuentas esa es la finalidad de nosotros, ir vibrando cada vez un poco más sutil, dejar la densidad e ir sutilizando la energía. Ok, vamos a ver el significado de cada número. Para este tiempo, como les comenté, ustedes ya deberían de tener su número de energía o de vibración kármica para saber si están dentro de este rango, si están en el 13 o si están en el 14, si están en el 16 o si están en el 19. Recuerden, sumamos día de nacimiento, hacemos una reducción en día de nacimiento, después hacemos reducción con nuestro mes y también hacemos una reducción en vidas pasadas y sumamos. Muy bien, si tenemos el número 13, nos habla de obligaciones y responsabilidades. Nos habla de que debemos de tomar conciencia sobre esta necesidad, sobre la falta de transformar, de transmutar ciertas actitudes. Nos habla de que tenemos que evitar la flojera, que debemos de ser como de una forma más objetiva, que tenemos que ser más organizados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un 13 en nuestra misión, nos está hablando que tenemos muy presente aspectos negativos de nuestro número de misión. Que en la reducción, si nosotros nos fijamos, el 13 sería el 4. ¿Cómo es un 4 en positivo? Un 4 es súper ordenado, súper disciplinado, muy mental, muy inteligente, o sea, muy centrado. Pero si nosotros tenemos un 4 que se dio por, no sé, ¿qué les gusta? La suma de tal vez algún 22 o de, híjole, no sé, se me viene a la mente tal vez un 22, que de hecho es un número maestro, que tendríamos también tendríamos de sombra el 4. Nos está hablando de números un poco más a lo positivo, más a que se les va a facilitar esta situación, más si tuvieran algún modo espejo donde tengan un 4 dentro de su misión de vida y tengan un 4 dentro de esencia o tengan un 4 incluso dentro de la personalidad, un 4 dentro de los dones, va a ser un poco más fácil. Sin embargo, si el 4 que está dentro de nuestra misión tuviera esta energía kármica del 13, pues vamos a ser más dispersos, vamos a ir más a la pereza, vamos a ir más pues a no tener como ciertos objetivos, a tener un poco más a filtrarlo todo con nuestra lógica. Nos dice que representa la transición.
Algo que puede resultar sumamente positivo si la persona portadora de estas energías se decide a vivir estos cambios. También otro número dentro de otras disciplinas, por ejemplo, el tarot, no, el arcano 4. Ay, se me fue el arcano 4. Pero bueno, les comentaba, este número 13 nos va a representar la transición dentro de estar dispersos a estar un poquito más concentrados, a vivir esos cambios de mejor humor. Nos va a marcar la finalización de una etapa y el comienzo de otra etapa. Recordemos también que dentro de esta energía del 4 nos marca poder transformar la inteligencia en sabiduría. Entonces, ¿cuál es el consejo para poder transmutar un poquito más la energía del número 13 si la tenemos nosotros en nuestra misión? Bueno, tratar de ser un poquito más disciplinados, dejar un poco la pereza. Les comentaba yo en clases pasadas que las virtudes se van ejercitando, así como nosotros podemos ejercitar los músculos, así como nosotros podemos tener más fluidez si leemos más, así como podemos tener más fuerza si hacemos ejercicios. Lo mismo pasa con nuestras virtudes. Nosotros podemos ejercitar esas virtudes, podemos evitar la pereza, podemos hacer ejercicios de concentración, podemos ir aprendiendo en el diario vivir, disfrutar nuestra vida, disfrutar lo que hacemos, pero ¿cómo? Siendo más conscientes, viviendo esa transformación, yendo hacia ese encuentro interior del ser. El siguiente número que tenemos es el número 14. El número 14 nos va a hablar de que posiblemente en el pasado hubo muchos excesos. Hubo esta persona que pueda tener un 14 en karma, pudo haber caído en excesos de libertinaje, incluso en excesos sexuales, todo ese tipo de situaciones que no solamente le dañaron a él, sino que lo dañaron a las personas que lo rodeaban. Y es muy curioso porque si nos dice que en el pasado también estuvo dañando personas con este comportamiento tan extremista que posiblemente ni siquiera tenía como ese compromiso que todo lo que representaba disfrutar una libertad lo convirtió en libertinaje, en caer en un exceso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a marcar? Que ahora, en esta vida, nosotros debemos de tener un equilibrio entre lo material y entre lo emocional, entre lo que yo pueda materializar, entre lo que yo pueda tener y estas emociones, el no engancharte en los excesos, en que si me gusta, por ejemplo, salir con los amigos, una cosa es como vas y sales y estás un ratito con ellos y disfrutas de su compañía, pero lo disfrutas porque compartes, porque se va multiplicando, porque es una situación donde el compartir multiplica. Sin embargo, si lo haces desde una carencia interior, desde el yo me siento solo, desde el yo me siento abandonado, ¿qué es lo que pasa? Pasa que caemos en un exceso de querer que todo lo que está afuera nos vaya llenando, llene ese vacío que tenemos. Entonces, el número 14 nos va a hablar de un equilibrio afectivo, de poder encontrar ese equilibrio entre lo material, entre lo que se genera y lo emocional, entre el poder disfrutar, por ejemplo, de una buena salida a estar
todo el tiempo afuera, de que te olvidas totalmente de ti, de todo tu interior, solamente estás afuera y afuera y afuera, que puedes disfrutar tal vez a gusto una copa de vino y de pronto ya no te diste cuenta en qué punto todos los días ya no te estás tomando una copa, sino que es diario, diario, diario y es una botella y entonces caes en un exceso donde incluso lo que nosotros consumimos habla mucho de nuestras carencias emocionales. Si nosotros tendemos al exceso de cierta situación, volvemos al ejemplo, por ejemplo, del vino, nos está hablando de cierta situación de afecto, cierto amor, porque al final el alcohol es la utilización de, de ciertas, la fermentación de ciertas plantas que incluso se puede transformar en azúcar. Dentro de la sangre cierta azúcar, entonces nos habla de dulzura, pero dependiendo muchas veces del tipo de bebida nos va a decir si tenemos como, estamos buscando como esa afección con, ese afecto con el lado materno o ese afecto con el lado paterno. En fin, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Equilibrar, no tender al impulso, no tender al exceso, porque el 14, donde su sombra o donde su misión es un 5, al ser el único número físico, estamos hablando que cae en los excesos, que cae en el abuso de la libertad, en el abuso de, incluso en el abuso del sexo. En los hombres es un trastorno que se le llama el trastorno del Casanova, y en el caso de las mujeres es un trastorno de ninfomanía. Y ojo ahí, porque estas clasificaciones, bueno, no hay que encajonarnos muchas veces porque dicen que si me nombro, decía Rumi, si me nombras, me niegas. Cuando tú tratas de definir algo, estás negando todas las demás posibilidades que tiene ese ser, esa vibración de poder seguir expandiéndose. Sin embargo, si tuviéramos que ir a una definición, esta vibración del 14, donde da de resultado un 5 dentro de una misión, nos habla de ciertos excesos, porque no es lo mismo tener un 5 de un 23, por ejemplo, que de un 14, porque el 14 ya te está generando cierto, cierta energía kármica, nos habla de situaciones que no pudimos trascender con equilibrio y que ahora necesitamos equilibrar. Entonces, ¿cuál es el consejo? A aprender del desapego también, porque es un número de libertad, es una vibración de libertad. También nos puede ver, también nos puede hablar de muchos apegos, de muchas codependencias, ya sea exceso de lo que consumimos hacia nuestro cuerpo, exceso de sexo, exceso de bebidas, exceso de libertinaje, de libertad que se convierte en libertinaje, o incluso también irnos al otro lado, que es pues no tener tampoco ningún afecto por nadie. Ojo aquí, el desapego no es lo mismo que nadie te importa. El desapego es poder entender que la otra persona se va a realizar, que la otra persona puede estar bien sin que tú estés encajonándola, sin que tú le estés aprisionando. Entonces, el número 14, dentro de la vibración kármica, en nuestra misión de vida nos va a hacer esa invitación a aprender el desapego de las personas, a no caer en situaciones de dependencia, no en un modo posesivo, a no aferrarnos. Sí podemos apoyarlas, sí dar la libertad, sin caer en libertinaje, sin caer en posesión. Se los mencionaba en alguna de las clases, si no se los mencionaba, se los recuerdo. El chiste de este viaje, el chiste de todo esto, no es que todos nosotros nos vayamos al polo negativo, o que nos vayamos al polo positivo. Es poder encontrar un equilibrio, es poder, en el caso del desapego que les comentaba, es poder tener ese cariño, ese amor, ese ágape
hacia una persona, el querer que esa persona esté bien, el que se desarrolle, el poder acompañar sin necesidad de atar. No significa que me voy a olvidar de su amistad, a olvidar de su cariño, a no tener ninguna atención, porque el desapego no es desatención. Pero tampoco voy a estar encima, voy a dejar que se desenvuelva. Entonces, en el caso del 14, dentro de nuestra misión, nuestro karma número 14 nos va a enseñar un equilibrio afectivo, un equilibrio entre lo material y lo emocional, un equilibrio entre el yo te quiero, el yo te amo, el yo quiero estar contigo, y cuando digo quiero estar contigo, esto aplica para hijos, para padres, para parejas, para compañeros también de trabajo, esas personas que de pronto nosotros convivimos y un día no son nada y ya después estamos comiendo juntos, estamos viendo juntos, salimos juntos. Entonces, el amor se expresa de muchas formas, dentro de las amistades, dentro de los hermanos, y es tener un equilibrio. Ese es el consejo para el número 14. En el número 16, híjole, en el número 16 vamos a trabajar el orgullo, pero el orgullo excesivo, vamos a trabajar el egoísmo, también vamos a trabajar el apego, el dolor de pérdidas, los números 7 en misión de vida, pero con un karma dentro de la misión número 16, nos está hablando de personas que muchas veces van a tener el orgullo muy elevado, van a ser a veces muy superficiales, no van a querer adentrar, pero ¿por qué es que no se quiere adentrar? Es una manera de que estas personas se protegen. ¿Por qué? Porque la vibración 7 con un karma 16 tiende a tener cambios constantes. Al tener estos cambios constantes, ellos lo toman como pérdidas. Al final de cuentas son cambios. Pierdes una cosa para que otra nueva llegue a su vida. También nos habla de que estas personas tienen que buscar la definición de lo que para ellos representa el amor verdadero en su vida. O sea, lo que representa para ellos, si para ellos es la naturaleza, si para ellos es la familia, si para ellos es el poder servir al otro, que los números 7 tienden al servicio del otro. Entonces, tienen que buscar lo que para ellos representa el amor y también tienen que trabajar ese orgullo. ¿Por qué tienen que trabajar el orgullo? El 7, que es en misión, pero con la vibración del 16 en karma, nos habla muchas veces de esa situación interior que veíamos ya anterior en la clase pasada con los liderazgos. Hablábamos de que hay tres tipos de líderes, que son el 1, el 7 y que son el 10, que uno es el inconsciente, otro es el líder bondadoso, que es el 7, y el otro es el líder duro. El 7 es el que está en medio de la dureza y en medio de la inconsciencia. Está entre la inconsciencia y en donde ya soy consciente, pero soy duro y hago lo que se deba de hacer para salir adelante, ¿no? Para poder llevar a las personas que están a mi lado, para poder guiar, para poder dar un buen consejo. Sin embargo, en vibración 16 nos habla de un exceso de orgullo. Cuando tenemos 16 en karma, en misión de vida, es como si estuviéramos tomando la vibración negativa del 1 y la vibración negativa del 10 y concentrarla en un solo número, que es el 7. Pero el 7 también tiene muchas cualidades, muchas virtudes.
Hay que recordar que dentro de nuestra misión tenemos ambas polaridades, negativo y positivo. Aquí por la situación kármica vamos a tener un poquito más fuerte el negativo. No es ley que debamos estar siempre con el negativo. Nosotros vamos a poder cambiarlo, vamos a poder ejercitar esas virtudes, esos valores. ¿Cuál es el consejo para el número 7? Bueno, para los que tienen 16 en karma, que la sombra da 7. Ojo, que sea obviamente una misión 7 con resultado del 16, que es el 1 más el 6. Si es un 7, pero es resultado de un número 27, por ejemplo, no aplicaría. Solamente aplica con la vibración 16. Trabajar, primero, buscar lo que significa para ti ese amor verdadero. O sea, lo que significa para ti, qué es para ti ese sentimiento de trascender. Primero lo buscas. Posteriormente, ir deshaciéndonos de esos fantasmas, de esos miedos, de poder enfrentar el miedo a la pérdida. Porque esta vibración de karma 16 tiene mucho miedo a las pérdidas. Pérdidas de personas que nosotros queremos, de cosas a las que tenemos apego, incluso pudiera ser en algo como el trabajo, en algo como casa, en algo como la pareja. Las personas que tienen 16 en karma tienden a estar solteras mucho tiempo porque les da miedo comprometerse y perder lo que tienen. Entonces, como el trabajo primordial de esta vibración es trabajar también el desapego, pero con referente más a una pareja, a una situación tal vez material, dice que se va a estar enfrentando a muchos cambios, pero lo primero es definir para estas personas que tienen el 16 en vibración kármica, qué es para ustedes el amor. Y posteriormente poder enfrentar ese miedo y entender que nadie más tiene potestad en su energía, en su vida, más que ustedes, en su destino. Ustedes deciden cómo van a vivir. Se los comentaba dentro de la primera clase. Ciertamente nosotros antes de venir aquí ya elegimos un camino, pero lo que nosotros podemos decidir es cómo vivir ese camino, cómo vivirlo. Vamos con el número 19, que es el logro de la tolerancia. Híjole, las personas que traen 19 en karma se van a ver expuestas a situaciones donde se va a probar su tolerancia, porque van a estar a cargo de grupos, porque van a estar enfrente de personas, entonces van a tener que poder doblegar también de cierta manera su orgullo, porque tiende a ser el 10, que es un líder más fuerte, muchas veces tiende a ser déspota, a querer dominar a las demás personas, pero cuando está bien centrado, tiende a ser un liderazgo duro, pero para un bien mayor. Es como, voy a hacer esto, tal vez afecte a 2 o 3 situaciones, pero esta afectación es en nombre de todos estos 200,000, 300,000 personas tal vez que tengo acá atrás. Entonces siempre va buscando un bien mayor. ¿Qué es lo que tienen que trabajar las personas que traen el 19? Tienen que trabajar la paciencia, tienen que trabajar la tolerancia, tienen que enfrentarse a estar dirigiendo grupos de personas, tienen que aprender de sus errores, a saber manejar más sus actitudes, porque se va a ver
tal vez en empresas, dentro de la misión de su alma, lo que más le va a llamar la atención posiblemente sea dirigir, o ni siquiera es que le llame la atención. La vida lo va a ir poniendo en situaciones donde él tenga que estar frente a grupos, dirigir empresas, incluso asociaciones, porque dependiendo del juego vibracional dentro de su pentagrama, puede ser empresas o puede ser alguna asociación civil que busca un bien mayor siempre. Entonces, el 19 que nos da como resultado un 10, que es un líder duro, que es un líder que va a hacer lo que se tenga que hacer para el bien de los demás. Cuando este 10 es resultado de un 19, esta energía kármica nos va a hablar que siempre van a estar como probando su paciencia. Es como un meme que luego anda en internet que luego dice, ah, yo quiero ser espiritual y yo quiero tener calma, pero las personas no cooperan. Así, ¿no? Se va a encontrar con puras personas que no cooperen. ¿Por qué? Porque tiene que poner a prueba ese don de mando, ese poder nato que ya tiene, eh, esa tolerancia que debe de tener, esa empatía con los demás. ¿Por qué? Porque nos habla que en vidas pasadas seguramente abusó de su poder, seguramente, si no abusó de él, posiblemente también lo desaprovechó, lo buscaban, tenía la posibilidad y él nunca lo quiso. Entonces, tiene que aprender de sus errores pasados, pero de sus errores pasados de este mismo juego. Si quiere de todas las vidas, pues allá tendrá que hacer varias regresiones o ir a sus registros acá, chicos. Sin embargo, si quiere ir integrando esta situación de tolerancia, esta situación de aceptación del cómo piensa el otro y el utilizar lo que todos le dan para una mejora de todos, tiene que ser súper paciente, tiene que ser súper tolerante, debe de ser súper comprensivo y todos estos valores los tiene que fortalecer. ¿Y cómo se le van a fortalecer? Pues lógicamente la vida le va a presentar situaciones donde tenga que dejar ese egocentrismo, debe de dejar esa situación de atropello hacia los demás para poder ir vibrando más sutilmente. Una vez habiendo visto estas 3 vibraciones, ¿cómo más nos vamos a complementar en una lectura del karma? Bueno, nos va a complementar haciendo una interpretación de nuestra expresión. La expresión se saca con nuestro nombre y ahí sí les voy a pedir que agarren lápiz. Les tengo por este lado la tablita. Cada letra, se los comentaba yo, que el universo se expresa en forma geométrica, en patrones geométricos. Pero ¿cómo representamos en esta tercera dimensión, en esta dualidad, el lenguaje del universo? Lo representamos con números y letras. Entonces, las letras también tienen un patrón vibratorio. Y vaya, nuestro nombre, que es algo súper importante, porque va a ser el mantra que todos los que nos conocen van a estar repitiendo incluso inconscientemente, ojo, pero fortaleciendo esa energía. Entonces es importante también saber nuestro karma a través de esta vibración. Entonces, si ustedes tienen por ahí a la mano un lapicito, van a anotar su nombre completito y van a empezar a hacer la conversión, es decir, a poner, si es A, bueno, pues la A nos vale 1, la N nos vale 5. Y así, que si me llamo Sara, bueno, pues Sara, la S vale 1, la A vale 1 también, la R vale 9 y nuevamente la A vale 1. Entonces, vamos a sacar todos los números y vamos a ver aquí cuántas veces tengo ese número. Es decir, por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo. Vanelli López Montes, ahí me lo saqué de la mano.
No conozco ninguna Vanelli, pero bueno, o si existe alguna Vanelli López Montes y algún día de este video, pues aquí está el nivel vibracional. Entonces, la B vale 4, la A vale 1, la N vale 5 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿cuántos unos tengo? Contamos. 1, 2. Y ponemos en nuestra tabla que tenemos 2 veces el 1. Y luego el 2. Vemos aquí, ¿cuántas veces tenemos el 2? Bueno, lo tenemos una sola vez. ¿Cuántas veces tenemos el 3? Lo tenemos 2 veces. Y así lo vamos a ir anotando. Vamos a hacer la conversión de las letras a números y posteriormente vamos a ir viendo cuántas veces tengo ese número. Estoy segura que se van a sorprender, porque incluso en muchas ocasiones, los números que nos faltan, hay ocasiones que incluso hasta los traemos en negativos dentro de nuestro pentagrama. Es decir, esto nos va a indicar, esta tablita de aquí, nos va a indicar el nivel vibracional que nosotros tenemos en cada esencia, en cada patrón, en cada elemento, en cada símbolo, como ustedes le quieran llamar. Ya me sentí en la micha con tantos sinónimos. El caso es que vamos a ver dónde nosotros estamos más elevados. En este caso, por ejemplo, estaba Nelly, su vibración más alta es el 5 y es con el 5. ¿Qué nos va a hablar? Que Vanelli, la vibración del número 5 o lo que representa el 5 en esa vibracional, ella ya lo integró, lo tiene totalmente integrado. Les comentaba yo con anterioridad que nuestro pentagrama, todo va a ir cambiando en los primeros 4 cuadrantes. ¿Cuál es el único número que va a ir consecutivo siempre en orden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar al 11, 22, 33 muchas veces, va a ser nuestra misión de vida. Sin embargo, todo lo que es alma, todo lo que es ego, todo lo que son dones, todo, bueno, lo que son vidas pasadas y misión va muy ligado, siempre nos va a decir las vidas pasadas y nuestra misión nos va a decir en qué nivel vibracional vamos. ¿Cuántas veces dentro de nuestra misión hemos sido 5? ¿Cuántas veces hemos sido 6? ¿Cuántas veces hemos sido 7? Recuerden que de acuerdo a la numerología de este estudio, se cree que se nace 9 veces en cada número, es decir, 9 veces siendo el 1, 9 veces siendo el 2, 9 veces siendo el 3, 9 veces siendo el 4, así. Eso quiere decir que nuestra misión de vida, si nosotros tenemos un 5, tenemos que checar nuestra misión con nuestras vidas pasadas para ver cuántas veces he sido el 2, cuántas veces he sido el 5, cuántas veces he sido el 3 y nos va a indicar nuestro nivel vibracional. Vamos a... Muy bien, entonces, una vez que saquemos esto, vamos a ver. Si nosotros no tenemos ningún número, por ejemplo, ningún 1 dentro de nuestro nombre, nos habla que todavía esa vibración no ha sido aprendida, no la tenemos integrada. Si la tenemos una vez, ¿qué es lo que nos dicen? Que ya la empezamos a experimentar, pero no ha sido aprendida a conciencia, que tal vez la hemos vivido, que ya la vivimos, pero que no tenemos todavía conciencia de ella. Si tenemos 2 veces ese número, esa vibración dentro de nuestro nombre, si se nos repite 2 veces el 1 o 2 veces el 3, nos dice que todavía no ha sido aprendida a conciencia, seguimos. Del 0 no fue, pero para nada, ¿no? El 1, el 2, significa que ya lo vivimos, pero que no nos interesó, que no fue aprendida a conciencia, que no fue integrada. Si ya tenemos 3 veces, dice que ya aquí tuvimos un mayor compromiso, como que ya empecé a echarle ganas.
Si lo tenemos 4 veces, dice que sí fue concretada. Si lo tenemos 5 veces, fue concretada con talento y con tendencia al exceso. Recordemos que luego el 5 es el número de los excesos. Si lo tenemos 6 veces, dice que fue concretada y se llevó al servicio. Recordemos que todos los dones que tenemos son para darlos también al servicio del otro. O sea, nos servimos, pero también tienen que servir al otro para que esto pueda funcionar. Si lo tenemos 7 veces, dice que fue aprendida y fue perfeccionada desde el alma. Si lo tenemos 8 veces, dice que fue aprendida, pero desde su lado más oculto, involucrando lo material y también lo espiritual. Y si tenemos 9 veces un mismo número, una misma vibración, nos habla de que ha sido aprendida desde las más altas vibraciones y que es una vibración que ya tenemos integrada, pero por un mandato divino. O sea, ya súper integrada. Entonces, ¿cómo puedo hacer una buena interpretación de mi karma? ¿Qué es lo que tengo que contar? Pues voy a tomar en cuenta, primero, mi número de personalidad o ego, lo que vimos en la primera clase. Segundo, mi número de vidas pasadas. Y tercero, mi número de karma en mi camino de vida. Y lo último, el nivel de vibración de la expresión, que es lo que acabamos de ver. Recordemos que la expresión, lo comentaba en alguna otra de mis clases, pero se los comentó. Nosotros, dentro de la numerología, tenemos un impulso que nos marca nuestro adentro. Nos marca nuestro adentro y es también definida por nuestra alma y por nuestra personalidad. Nos marca, esto es un impulso. Tenemos una expresión que es hacia afuera. Y el hacia afuera es el cómo nos ven las demás personas y cómo nos desarrollamos con ellas. O sea, cómo me desarrollo yo con ella, pero también la imagen o la opinión que ellos tienen de mí. Pero cuando juntamos ambos, cuando juntamos la polaridad, los cuadrantes de arriba, que son nuestro interior, y cuando juntamos los de abajo, que es nuestro exterior, cuando juntamos nuestro impulso y cuando juntamos la impresión, todo junto nos da algo que se llama expresión. Y usualmente, esto se tiene a través de nuestro nombre completo, la expresión, el cómo nos estamos expresando en este plano físico. Entonces, a ver si es cierto. ¿Cómo vamos a hacer una buena interpretación? Y aquí, si quiero que, por favor, prendan sus cámaras y prendan sus micrófonos, porque me gustaría que juntos hagamos, ya para cerrar esta clase, que hagamos una interpretación de nuestro karma. Y podemos hacerlo primero aquí. Esto nos va a dar más luz con referente a lo que tenemos que trabajar. Puse un ejemplo aquí, una fecha que me la saqué de mi imaginación, de una chaqueta mental que me hice yo. Entonces, tenemos a alguien que es del 21 de febrero de 1979. Tiene una esencia 3, tiene una personalidad número 2, tiene unas vidas pasadas o destino donde tiene un 8 y tiene un karma 13 con una misión número 4. Y acá abajo tenemos su expresión. Tenemos la tablita donde nos dice que, por ejemplo, el 9, que es el maestro de sí mismo, que es el número del servicio total a las personas, de los voluntariados, de los que venden su casa y se van hasta África, se van a donde sea aquí en México.
el estado donde estamos, Guerrero, tenemos una de las comunidades que ha sido clasificada con más pobreza en el país, que se llama La Montaña, o que se van a la montaña y van a ayudar y van a hacer cosas nuevas, como inventar nuevos sistemas para limpiar el agua, para fertilizar, para tener más comida. Entonces, ¿qué podemos ver en este ejemplo? Si hay una alma 3 y sabemos que las energías son en positivo y en negativo, nos está hablando de situaciones con la comunicación, situaciones con la expresión, situaciones con cómo me desarrollo con los demás, que tengo que ir desarrollando, que tengo que ir trabajando. Si tenemos el 2 en personalidad, en nuestro karma, ¿de qué nos está hablando un 2 en personalidad, pero en una situación kármica? Nos habla que tenemos que trabajar el amor propio, que tenemos que aprender a mediar, que tenemos que aprender a ser un poco más positivos, aprender a desarrollarnos, estar con el otro. Y fíjense, es muy curioso porque, por ejemplo, en este pentagrama es el 3, donde en una situación kármica estamos hablando de la comunicación, y les comentaba que el 3, al ser el primer número de amor, que es el reconocimiento al otro, muchas veces cae en el exceso del otro, y el 2 tiene que trabajar en el amor propio porque cae también en el exceso, pero en el exceso de yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, pero es yo te doy porque yo quiero que tú me des, porque yo tengo un vacío. Y lo curioso es que tenemos un 3 en esta situación, donde nos va a fortalecer esa energía kármica, donde yo me estoy entregando, yo doy un exceso, pero tengo el 2 también, que es el que se siente la separación, es el que tiene el amor propio, pero aparte tengo este juego con el 3, ojo, que también nos habla de comunicación, nos habla del chakra garganta, donde nosotros luego no nos comunicamos bien o no tendemos a decir lo que queremos. Y como es un número mental, él cree que nosotros deberíamos de saber que me tienes que entregar esto, que tú me tienes que dar lo siguiente. ¿Y dónde entra ese juego? En el 3, que es de la comunicación, que es el chakra garganta, y que lo tengo en esencia y lo tengo con referente al karma, decir, yo no hablo, pero yo me entrego. Y esa entrega, ese amor al otro desmedido, va a fortalecer el sentido de carencia de ese 2, donde el 2 también dice, sí, yo te doy, te doy, te doy, te sigo dando, pero tú me tienes que dar. Pero como tengo ese problemita de no poder hablar, o sea, tú debes de saber, tú se supone, yo supongo que tú supones lo que yo quiero. Y se nos va la situación en puras suposiciones. Y luego tenemos un 8 en vidas pasadas. Está hablando el 8, que les comentaba que es un número espiritual, que es un número de sanación. Nos habla de que no hubo una integración, un servicio total o un servicio como tal al otro. Entonces, un 8 en negativo en vidas pasadas nos está hablando de los excesos. Es el número más vicioso, más excesivo, que tiende más a la dependencia, más a los juegos de azar. ¿Cómo transmutamos ese 8? Lo transmutamos con disciplina, lo transmutamos con pulcritud, lo transmutamos siendo fieles a nuestras palabras. Entonces, y luego, aunado todo eso, tenemos la vibración kármica en nuestro camino de vida, que es el 14, que es el 13. No sé si recuerdan, esto lo acabamos de ver ahorita, el 13. Lo que nos decía el 13, el equilibrio entre lo mental, el equilibrio entre lo que se concreta, el no estar dispersos. El 13 nos habla de mucha dispersión, de falta de concentración, de
mucho intelecto desaprovechado. De eso nos habla el 13, de intelecto desaprovechado. Entonces, ¿qué es el karma? ¿Cuál es en sí esta interpretación del karma que tenemos que transmutar? En este caso específico que yo les estoy dando es trabajar el amor propio, trabajar la comunicación con la otra persona, poder ayudar. La ayuda que nos dice el 3, ese amor, sin olvidarme de mis necesidades, sin caer en esos excesos. El 8 nos habla de una autosanación, de un exceso de sanación, porque acuérdense que el 8, así como es sanador, así como da energía, es el único número que es un vampiro energético cuando no está en conciencia. Es esa persona que te roba toda la energía y a veces ni siquiera lo hacen porque quieran, lo hacen porque pues ya está en esa naturalidad que ellos tienen en esa inconsciencia que se está vibrando en negativo. Entonces, tenemos aquí un cóctel de no puedo hablar, de yo me entrego, de yo no sé trabajar mi amor propio y aparte de eso, soy un vampiro energético que absorbo y me disperso bastante. Dentro de mi misión, dentro de mi camino de vida va a haber una dispersión para aventar para arriba. Entonces, eso sería una buena interpretación del karma. Agarrar desde la esencia y decir, tengo que trabajar esto y esto y esto y esto. En este caso, el 3 les ponía yo el ejemplo, la comunicación, la tengo que trabajar. El 2, tengo que trabajar en mi amor propio, pero mi amor propio y cómo me estoy relacionando con los demás, porque aquí me está diciendo que no me estoy relacionando desde mi seguridad, sino desde mi carencia, desde mi falta, desde que yo quiero que tú me des. Y mis vidas pasadas, un 8 en el absorber energía, el ser disperso, el lugar de sanar, estoy enfermando, en tener los 8, cuando lo traemos en vidas pasadas, también traemos temas con la economía que tenemos que trabajar. Ya sea que nos llega dinero y nos lo gastamos muy rápido, o casi no nos llega y de lo que nos llega sí hacemos, sí sobrevivimos, pero nos está hablando ya sea de una falta, de esa falta de fluidez, tanto o que me llegue o que se genere mucho, porque o puede llegar mucho y se va como agua entre los dedos, o puede llegar muy poquito, casi no llega, pero sí hacemos. Entonces, es un juego entre prosperidad y abundancia. Abundancia, que es lo que nos llega, y prosperidad es lo que se genera. Como esa semilla que da mucho más, que de una semilla nace un árbol que va a dar muchísimo más fruta. Eso es abundancia y prosperidad. Prosperidad es que de poquito se haga mucho y abundancia es que llegue mucho. Entonces, el tener un 8 en vidas pasadas nos habla de vampiros energéticos, nos habla de una mala relación con el dinero, pero en este caso específico de la interpretación del pentagrama con referente al karma, serían esos puntos. Trabajar la comunicación, trabajar cómo me estoy entregando al otro, trabajar el amor propio, trabajar el manejo de energía y no ser dispersos en las tareas que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que integrar? Nuestro nombre nos va a ayudar a saber lo que tenemos que integrar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que este 8 del ejemplo que tenemos en vidas pasadas, ya lo tenemos en vidas pasadas, pero lo tenemos una vez aquí. Es decir, sí, efectivamente, ya lo viví. Ya experimenté un 8, pero ni lo tengo integrado, ni me interesó, ni le hice caso. Pero sí, ya esa vibración ya pasó por mi alma, ya pasó por mi ser, pero la verdad es que yo ni siquiera le saqué jugo, no lo experimenté. Tenemos el 2 aquí y lo tenemos acá, que también es uno. Cosa curiosa. O sea, también pasó, pero yo bien gracias, ni caso le hice. Y tenemos acá el 3 en nuestra esencia, que el 3 también está en una vibración, no sé si ustedes recuerdan aquí, la diapositiva pasada que veíamos.
que el 2, ¿qué nos dice? No ha sido aprendida a conciencia. O sea, ya la hemos vivido, pero seguimos sin aprenderlo, sin tomarlo a conciencia. Entonces, necesitamos elevar vibración aquí, utilizar esa energía, poder vivirla más, poder trabajarla más. Y el 4, este 4 de aquí, el 13, lo vemos también en 2. Y esto es muy curioso, porque cuando podemos tener este mismo número, ojo aquí, podemos tener un número en 3 en esencia, pero ¿qué creen? Tenemos 6 veces el 3. Eso significa que va a tender más a la sutilidad, que nuestro karma va a ser menor. Por eso, si ustedes en algún momento hacen una interpretación de ustedes, de su karma, o quieren hacer una interpretación para el karma de los demás, yo en lo personal, sí les aconsejo que para hacer una buena interpretación de un buen karma, tenemos que tomar en cuenta nuestra alma o esencia, nuestra personalidad, nuestras vidas pasadas, checar si tenemos un número kármico, una vibración kármica dentro de nuestra misión de vida. Si no la tenemos, chingón, a toda madre. Qué padre que no tenemos un número kármico dentro de nuestro camino de vida. Está súper bien. Si lo tenemos, pues trabajarlo. Y ver con esta tabla de nuestra expresión, qué tan desarrollado, qué tan evolucionado tenemos la vibración, qué tan evolucionado tenemos nuestra vibración del alma, qué tan evolucionado tenemos la vibración de la personalidad y qué tan evolucionado tenemos la vibración de nuestras vidas pasadas. Y así podremos saber de qué pie estamos cojeando. Aunque ¿saben qué? Yo tengo la teoría de que muchas veces sí sabemos, pero es más bonito escuchar lo bonito que tenemos que lo que tendemos a trabajar, porque tenemos una idea errónea de la sombra y de la luz. Pensamos que solamente lo positivo es bueno y que lo negativo es malo. Por eso les digo que hay que quitarnos esa mala idea de que lo negativo muchas veces es malo. Lo negativo son solamente cosas que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos una energía mayormente negativa, porque el negativo es femenino y el positivo es masculino. Nos habla de una recepción de energía, de poder adentrarnos en eso. Entonces, hasta aquí sería una muy buena interpretación de nuestro karma. Podríamos interpretar muy bien el karma. Entonces, vamos a empezar a dejar de compartir, antes de dejar de grabar para poder quedarme un poquito más con ustedes aquí sobre alguna duda o algo. Ya me acordé. El que nos da el arcano dentro del tarot, que nos da el 4, es el arcano del emperador. El 4 es del emperador. Sin embargo, el 13 es el de la muerte, que es el que nos habla de cambios, que cuando veíamos el 13 es el que nos marcaba los cambios. Pues muy bien, entonces voy a cortar hasta aquí la grabación. Para los que van a ver la grabación después, recuerden suscribirse para posteriores clases. Y a ver,